O daughters of Zion, O Abraham's sons, hear the words of your father, hear his promise of love. I will make you a blessing, so count the stars if you can. You will be a great nation. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más te saluda David Ben Yeshua. En esta ocasión con un tema más que realmente el Espíritu Santo trae a mi corazón, el cual se llama el nuevo nacimiento. Hoy vamos a comprender realmente lo que significa nacer de nuevo y qué es prácticamente el bautismo que Dios demanda de nosotros. Aquí te vas a dar cuenta, por ejemplo, que el agua prácticamente no es un elemento el cual te pueda limpiar de tus pecados, porque en la Biblia no existe ningún solo pasaje bíblico que te hable acerca de que el bautismo del agua prácticamente te hace miembro de Dios, es decir, perdona tus pecados. Este existe, sí, claro, pero solamente como un motivo de conciencia de que nosotros realmente nos santificamos para Cristo al Señor, porque Él es quien nos da el bautismo en el Espíritu Santo. Y como ya es costumbre, siempre aquí en mi perfil, David Ben Yeshua, al igual que Miguel Leiva, o Alfa y Omega y Amichadai, allá en Facebook, siempre vamos a desmitificar, vamos a prácticamente sacar a la luz las mentiras del pasado, es decir, las mentiras del papado. Por lo cual, ciertamente, hasta el día de hoy, sigues engañado, amigo, sigues engañado, amiga. Sigues realmente en un letargo milenario que tristemente no te está conduciendo a vida eterna. Todo lo que aquí se predica es con la Sagrada Escritura, para que precisamente tú abras los ojos. Mira lo que dice por revelación del Espíritu Santo, el ángel del Señor, identificando a esta gran ramera que tengo aquí a mis espaldas. Viene en revelación en Armagedón, Apocalipsis, capítulo número 17. Mira, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las ramerarás y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ya desde aquí, si eres, por ejemplo, una persona pensante, que al menos todavía tiene las facultades específicas que Dios le dio al hombre, ¿qué significa esto? Inteligencia, razón y reflexión. Te puedes dar cuenta que es el sistema clérigo o laico ecuménico que tengo aquí a mis espaldas. Si eres realmente una persona pensante, te puedes dar cuenta que esta falsa fe, hasta el día de hoy, ha seguido persiguiendo a los verdaderos cristianos. Ha seguido persiguiendo a los verdaderos cristianos. Se aventó más de 1000 años masacrándolos. Y se pone como la Santa Madre Iglesia, cuando el Señor Jesucristo no le da ese título a su Santa Iglesia. La Iglesia actualmente está como la novia del Señor Jesucristo, que habrá de desposarse con Él en las bodas del Cordero de Dios. Así tal cual como lo está escuchando. Y te dice que esta bestia prácticamente está vestida de escarlata y va montada sobre una bestia. Va montada sobre una bestia escarlata, perdón. Y está vestida de púrpura. Mira, dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y claro que así es. ¿Sabes por qué? Porque esta, como te decía anteriormente, se aventó más de 1000 años masacrando la verdadera iglesia del Señor y Salvador Jesucristo. Y hasta el día los pobres católicos no pueden entender esta gran verdad. Y piensan que cuando nosotros la desenmascaramos con la palabra del Señor, se está faltando el respeto, cuando no saben que el Espíritu Santo los está llamando al arrepentimiento. Si realmente quieren salir de esa falsa sede, de esa institución de facta, réproba ante los ojos de Dios. Realmente así es, mi amigo, no hay de otra. Tienes que leer palabra de Dios para que comprendas todo esto. ¿Y cuáles son esas hijas abominables? La Iglesia Ortodoxa de Rusia. Mira, te lo voy a declarar. Estas hijas abominables de esta gran ramera, que de hecho sí tienen nombres de blasfemia, a mí me gustaría que subiera algún católico o alguna católica, y podemos debatir ese tema con Apocalipsis 17.
Y claro que te vas a dar cuenta que también tiene nombres de blasfemia. ¿Y cuáles son esas hijas abominables que parió esta falsa sede, esta institución de facto, perseguidora de los verdaderos hijos de Dios? La Iglesia Ortodoxa de Rusia, los judaizantes, los legalistas, los anglicanos, los presbiterianos, los metodistas, los luteranos, los calvinistas, los bautistas, los evangélicos, los adventistas, así tal cual como lo estás escuchando, literalmente, prácticamente los testigos de Jehová, las tinieblas del mundo porque no son la luz del mundo, los pentecostales de huesos que son una secta del Kundalini porque también practican, no a gran escala como estos que tengo aquí a mis espaldas, el ocultismo, pero también practican ocultismo. ¿Por qué? Porque ellos practican Kundalini. Puedes irte a la enciclopedia libre y te vas a dar cuenta acerca de lo que me refiero. Ya está aquí, fíjate. Te he predicado acerca, por ejemplo, de la maldad de la misa, porque de hecho esa palabra no existe en la Sagrada Escritura, la maldad de la transubstanciación, que es de origen pagano y se honra al diablo por las iniciales I, H y S, o I, O y S, que significa Isis, Horus y Sebek, el lingotazo de la galleta maldita. Hasta el día de hoy, el católico pobre e inocente, porque realmente él es adoctrinado por esta falsa sede, no puede comprender lo que el Espíritu Santo le quiere revelar. Pero precisamente por eso se hacen estas predicaciones, para que tú, católico, antes de enojarte, pongas en oración todo lo que se predica porque es palabra de Dios y salgas de tu letargo milenario, porque al día de hoy ni cuenta te das que estás en el fin del mundo. Pues vamos a predicar otra gran verdad. Mira, ya desmitificamos con la luz del Espíritu Santo la falsedad de la misa, ya desmitificamos, y saludos a todos los hermanos que se están uniendo en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, amén y aleluya. Ya desmitificamos prácticamente lo que es la transubstanciación, ya desmitificamos también lo que ellos dicen que María ascendió al cielo como reina del cielo, que de hecho es algo... Saludos, hermano Reni Galindo, Dios te bendice, amén y aleluya. Es algo antibíblico, porque inclusive Miriam se sujetó a Dios, ella lo amó hasta el final. Así tal cual como está escuchando. Ya desmitificamos lo que dijo, por ejemplo, el Papa Pío IX, que también fue un hijo del diablo porque también fue un inquisidor de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Este es del 1878, puedes buscarlo cuando tengas tiempo. Este fue el que adoptó, por ejemplo, la Asunción de María o María siempre virgen, cuando realmente el tener más hijos no era ningún pecado, porque en la cultura hebrea, para una mujer judía y santa, era inclusive un símbolo de maldición no tener hijos. Y la Biblia declara que Miriam también tuvo más hijos con José. Así tal cual como lo está escuchando, católico, no debes de enojarte, debes de leer palabra de Dios, porque el día de hoy te hace mucha falta. A mí me sigue haciendo falta, inclusive. Hoy vamos a comprender un tema bíblico que a mí en lo personal me gusta mucho. Se llama el nuevo nacimiento. Este es el nacimiento que Dios quiere que tú tengas. Está basado en Juan capítulo número 3. Y por si se me estaban escapando también otras hijas de la gran ramerará, por ejemplo, son los mormones. Claro que nunca se me van a escapar. Todo lo que tú veas de corte denominacional protestante de fin de semana, prácticamente son las que parió esta que tengo aquí a mis espaldas. ¿Por qué? Porque prácticamente tiene la misma secuencia. Te enseñan lo de la Trinidad, lo del cobro de los diezmos, por Gregorio el Grande, por ejemplo. Este fue del siglo VI, quien también instituyó, por ejemplo, lo de la Asunción de María y lo del purgatorio. Otra doctrina bíblica más también que sacamos a la luz de las Escrituras, exponiendo al diablo y esta falsa sede, porque no vas a un lugar intermedio, mi amigo. Te vas a quemar por toda la eternidad si no vuelves a nacer. Y te recomiendo que pares las antenas, que te encomiendes a Dios, hagas oración y te des cuenta cuál es el nacimiento que Dios busca de ti. Porque de otra forma te vas a perder eternamente, te vas a perder, amigo. Y mi deseo es que no te pierdas, sino que realmente salgas del sistema instituido por el diablo, que es este que tengo aquí a mis espaldas. Y te invito a subir inclusive cuando termine de predicar, para tratar estos temas que se predican con la palabra del Señor, la cual tú no conoces hasta el día de hoy, porque tienes la Sagrada Escritura como si fuera un amuleto, no la lees. Entonces, por tanto, si tú no has vuelto a nacer, tú eres un hijo del diablo, así tal cual como lo estás escuchando. Y Dios reprenda al diablo en el nombre de Cristo, mi Señor, y el Señor tenga misericordia de todos aquellos que realmente deseen despertar de ese engaño diabólico que los está conduciendo a perdición eterna. Más de 1000 años aventaron estos que tengo aquí a mis espaldas. Más de 1000 años masacrando a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Vamos a bloquear a este inepto, a este obtuso, que se llama Julio Valadez, porque ahí vemos que él está endemoniado totalmente. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la predicación del día de hoy. Aquí te puedes dar cuenta que si tú quieres defender tu fe, tienes que hacerlo con la Biblia, mi amigo. Pero si no conoces palabra de Dios, ¿cómo puedes decir que has vuelto a nacer? Hoy se te va a enseñar lo que significa nacer de nuevo.
Y espero que realmente te regocijes en el amor de Cristo, para que veas que lo que se te predica es palabra del Señor. Amén y aleluya. Predicamos pues en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, Juan capítulo número 3. Adelante, Lucita. Amén. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios nos envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Por todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió: Ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amén y aleluya. Amén, aleluya. Pues vamos a empezar a escudriñar este pasaje bíblico, ¿verdad? Vamos a empezar a escudriñar este pasaje bíblico y vamos a comprender a grandes rasgos también lo que significa el Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo. Saludos, Blanco la Madrina. Dios te bendice, amén, aleluya. Vamos a ver pues entonces qué es lo que significa este pasaje bíblico, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí el nuevo nacimiento. ¿Acaso significará que, por ejemplo, lo que le decía Nicodemo, por ejemplo, al Señor Jesucristo? ¿Cómo un hombre siendo viejo puede entrar al vientre de su madre nuevamente y volver a nacer? Y fíjate, esto lo hacía, por ejemplo, un maestro de Israel, un fariseo. Claro, un fariseo que realmente creyó en el Señor Jesucristo, porque prácticamente él veía que se estaba comprobando la palabra del Señor cuando, por ejemplo, en la ley de Moisés decía, cuando yo os envié ciertamente un profeta, si todo lo que él dice se cumple, este es el enviado, créanle a él. Por tal razón, este fariseo llamado Nicodemo era un fariseo piadoso. Era un fariseo que realmente no gruñía, no crujía los dientes, no sacaba ectoplasma, no salía espuma por su boca o por las orejas o por la nariz, porque era un fariseo que sabía escuchar. Vamos a ver entonces qué es lo que dice, por ejemplo, los primeros 12 versículos y vamos a entrar en la aplicación del día de hoy. Y predicamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Mira, dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Bueno, primeramente voy a citar una cita bíblica de apoyo antes de que se me pase, porque esto es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Mateo 11, 25 al 30, fíjate lo que dice el Señor Jesucristo, fíjate lo que dice. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Acaso el Señor Jesucristo se está refiriendo a pequeñitos? ¿Se está refiriendo, por ejemplo, a niños inocentes que no tengan un uso de razón desarrollado? ¿Acaso se está refiriendo, por ejemplo, a un infante, por ejemplo, de 5, de 6, 7 años? No, mi amigo. Él está llamando pequeñitos a aquellos que realmente han aceptado su bendita palabra, que no tienen prejuicios, que se dejan llenar de su Santo Espíritu, porque en este caso se lo estaba declarando a sus santos apóstoles y a aquellos que realmente tenían al menos un sentido de común de entender su bendita palabra. Dios te bendice, Eric Sanz, hermano. Amén, aleluya. Vamos pues entonces, fíjate lo que dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, amén y aleluya. Ya desde aquí te puedes dar cuenta, aunque tú digas ser el mejor conocedor de la Escritura, que tengas un título de teología, que eres, por ejemplo, físico, químico, económico, cuántico, nuclear, teólogo, de la iglesia Perico Los Palotes, si tú no tienes el Espíritu Santo y no tienes una comunión con el Señor Jesucristo, tú no eres nadie, mi amigo, porque quien te da la revelación es el Espíritu Santo, y Él no enarbola a las personas que se enorgullecen poniéndose títulos, así tal cual como lo está escuchando, porque Él le llama pequeñitos a los humildes, a los que realmente se llenan de Dios. A esos son a los que Dios ha puesto como ministros y atalayas suyos. Y de ahí los dones que Él da. ¿Te fijas? Por ejemplo, el de profeta, pero no como los que se anuncian aquí de que hoy te voy a declarar esto, el profeta de las naciones. No, mi amigo. Inclusive la palabra profeta en la Sagrada Escritura significa proferir palabra de Dios. Búscalo en el hebreo y te vas a dar cuenta acerca de lo que te digo. Se escribe Naví. Y también un profeta de Dios inclusive puede develar algunos sueños con los cuales el Señor le esté anunciando lo que está aconteciendo en este fin del mundo. Y lo hace para edificar a la iglesia, no para ganar dinero. Aquí inclusive a mí me ven las personas que no me conocen y piensan que yo estoy cobrando dinero. Sí, ¿cómo no? Vamos a ver pues, ya conociendo este pasaje bíblico, entonces ya te puedes dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo se regocija en el Señor porque Él prácticamente escondió su sabiduría
de los que se decían ser sabios y entendidos, en este caso los gnósticos, los arrianos, los teólogos, prácticamente los epicúreos, prácticamente los sacerdotes católicos, el papado, los obispos, los pastorcetes, los rapaces, vestidos de ovejas, y se lo dio a los humildes, a los que realmente le aman, a los que en las cámaras de su habitación buscan una relación con Cristo, que practican la oración. A ellos Dios les dio esta eterna sabiduría, pero para permanecer hasta el final y prevalecer con su bendita palabra. Así tal cual como lo estás escuchando. Vamos pues ahora a comprender lo que significa el nuevo nacimiento, y hoy se te va a enseñar a grandes rasgos cuál es el bautismo de Cristo. Vamos a ver. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, es decir, los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Vamos pues a empezar a comprender este pasaje bíblico por revelación del Espíritu Santo. Vamos a ver. Fíjate lo que dice, pon mucha atención. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo que debe de nacer en el Espíritu y en el agua. ¿Y qué significa esto? Mira, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesucristo, al decirle que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no específicamente Él se refería a que tú tendrías que ser bautizado, por ejemplo, en un río, por ejemplo, en una alberca, por ejemplo, como lo hacen malamente estos, más adelante vamos a hablar de estos que lo usan de una forma mañosa, inclusive es un amarre al calibre de un hechicero, porque el bautismo de infantes no existe en la Sagrada Escritura, pero no lo van a comprender porque ellos no han vuelto a nacer, ellos todavía siguen en la carne. Pero para ti, católico, que tienes un poco de discernimiento, facultades específicas del hombre, hoy lo vas a comprender. El Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, un maestro de la ley de Moisés, que tiene que nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué dice que tiene que nacer del agua y del Espíritu? Porque recordemos que Juan el Bautista, él bautizaba por el arrepentimiento de los pecados. Esto significa que él bautizaba a todo aquel que realmente tenía fe en la esperanza de la venida del Señor Jesucristo, quien nos iba a enseñar el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Entonces, el bautizarte en agua es un acto de fe y se hace por motivos de conciencia. Por eso el Señor Jesucristo le está diciendo que el que no nazca de agua y en el Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, cuando realmente tú tienes fe en el Señor Jesucristo y tienes una comunión con Él, leyendo su bendita palabra, te arrepientes de tus pecados, practicas la oración, entonces viene el Espíritu Santo a morar en tu vida. Y lo que actualmente no puedes comprender, porque tienes religiosidad dentro de ti, el Espíritu Santo, haz de cuenta que lo saca afuera. O sea, te arroja luz, te da luz en tu vida para que tú puedas vislumbrar el panorama profético de lo que la Sagrada Escritura te enseña. Por eso el Señor Jesucristo le dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a confirmar todo esto. Vamos a confirmarlo todavía más. Vamos a leer, por ejemplo, mira, los siguientes versículos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si tú recuerdas, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, si es que lees la Biblia, un saludo, amado hermano en Cristo, Alan Jeffet, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un ejemplo también a seguir en el amor de Cristo. Amén y aleluya. Si tú has leído, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, te lo vuelvo a leer, mira.
lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí, por ejemplo, el Señor Jesucristo le estaba declarando a Nicodemo que, por ejemplo, los hombres somos engendrados por nuestros padres. Pues recuerda que nuestros padres, al igual que nosotros, tenemos la herencia desde Adán y Eva hasta estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron. Pero cuando tú te arrepientes de tus pecados teniendo fe en el Señor Jesucristo, entonces tú eres una nueva criatura. Pero un poco más adelante te voy a ayudar para que comprendas todo esto. Entonces, fíjate, en el Evangelio de San Juan, si alguna vez lo has leído, ahí en el capítulo 1, versículos 11 al 13, que por cierto también te habla de la deidad de Cristo, una manifestación del Padre. Es decir, Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Ahí te dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos aquellos quienes le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque quien te engendra es el Espíritu Santo, mi amigo. Ese es el bautismo que Dios quiere que tengas en tu vida y se logra cuando te arrepientes de tus pecados, cuando lees palabra del Señor y practicas la oración y estás dispuesto a permanecer así hasta el final, porque así está la iglesia del Señor Jesucristo al día de ahora, mi amigo. Él te remite a 1 Juan 3, 8 y 9. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es engendrado por Dios. Pero esto es un misterio para el católico que al día de hoy no lee palabra de Dios, porque no ha vuelto a nacer, no lo entiende. Pero para que tú nazcas, debes de hacer lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Ve lo que sigue diciendo. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, todos los que nacen desde Adán y Eva hasta estos últimos tiempos, que no han hecho arrepentimiento con Dios, que realmente no tienen una comunión con Cristo, que no practican la oración, ellos siguen teniendo el germen del pecado. Es decir, ellos están en la carne, en sus delitos y pecados. Y eso es muy grave, porque eso en la Biblia se conoce como la primera muerte-té, que es la muerte-té espiritual. Y si tú no has vuelto a nacer al día de hoy, así tengas religiosidad, te enojes o me digas todo lo que tú quieras, no importa, te vas a ir al lago de fuego. Así tal cual como lo estás escuchando. Y fíjate lo que sigue diciendo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Qué significará esto? El Señor Jesucristo le está diciendo, el viento sopla de donde quiere, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Esto me recuerda, por ejemplo, lo que dice Eclesiastés. Vamos a leerlo, a ver si me acuerdo. 5:11. Más o menos Eclesiastés 5:11. Que dice, dice de esta forma, porque así como tú no conoces el camino del viento, o no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que Dios es el Espíritu Todopoderoso, creador de todas las cosas. Por tanto, a Él se le adora en espíritu y en verdad. Porque así como tú no sabes por dónde va el viento ni por dónde viene, así es todo el que es nacido en el Espíritu. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés. Si mal no recuerdo, vamos a ver qué es lo que dice Eclesiastés 11:4 para que empiece a comprender todavía un poquito más, un poquito más. Y fíjate lo que dice el Señor. Vamos a ver. Eclesiastés 11:5. Sí, dice, mira, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que para Dios no hay nada imposible y que Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Tiene el poder de salvarte o condenarte eternamente, dependiendo cuál sea tu decisión si no has vuelto a nacer en el amor de Cristo. Ya deja que Dios se encargue de lo demás. Tú decides y deja que Dios se encargue de lo demás. Entonces, ya con este pasaje bíblico vas a comprender más este siguiente versículo de Juan capítulo 3. Mira, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el espíritu. ¿Por qué? Porque depende de la misericordia de Dios que realmente tú te salves. Pero para esto tú tienes que adorarle en espíritu y en verdad y no a través de los ídolos. Porque un espíritu es algo que tú no puedes ver, mi amigo. En este caso, el espíritu de santidad, que es mi Dios mismo, aquí te puedes dar cuenta que Él es quien realmente te conduce al arrepentimiento. Vamos a ver aquí una persona.
un hijo del diablo, prácticamente que se llama el güero. Vamos a bloquearlo para que deje de ladrar, porque esta persona es un claro ejemplo de que lo que él tiene dentro de él son demonios, está parasitado. Porque inclusive una persona que tenga dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, puede escuchar primero y después puede hablar para edificar, pero no prácticamente para maldecir, porque tú, ALB Cali, prácticamente te estás maldiciendo, puesto que tú no me puedes maldecir. En la Sagrada Escritura en Mateo 5, dice por ejemplo, bienaventurados sois cuando por mi culpa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, si tú te quieres perder, esa es tu decisión. Pero yo predico palabra de Dios, te guste o no. Seguimos adelante. Dice, no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Entonces, mira, aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando también que si nosotros queremos adorar a Dios, debemos de hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que le dijo, por ejemplo, el Señor Jesucristo a la mujer samaritana cuando Él llegó a tomar agua allí, por ejemplo, en Samaria, en el pozo de Jacob? Ciertamente le dice, mas la hora viene y hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, por tanto, quienes le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, yo no necesito, por ejemplo, de la materia, prácticamente de un estuco. ¿Qué significa esto de un yeso? No necesito prácticamente de una efigie. ¿Qué significa eso? De una talla de un metal precioso como el oro, la plata, el bronce. No necesito prácticamente de una cera, una talla de árbol, para prefigurar supuestamente a Dios a través de ese ídolo, porque ese pecado es uno de los que Dios más abomina. Inclusive Apocalipsis 22 también cierra diciendo que ni los idólatras heredarán el reino de Dios. Así tal cual como lo estás escuchando. Entonces, ya comprendiendo todo esto, dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Al día de hoy, cuando a una persona de estas que no conocen palabra de Dios, tú les declaras con la Sagrada Escritura como lo estoy haciendo ahorita, mira, eso es una prueba de que son del diablo, porque no tienen el deseo de arrepentirse. Ellos están dispuestos inclusive a entregar su vida por una fe de facta que tristemente se aventó más de 1000 años masacrando a la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Te están desviando, enseñándote doctrinas como el salvo siempre salvos, el cobro de los diezmos, que ya no está vigente para la iglesia del Señor Jesucristo, la Trinidad, porque Dios es uno solo. De hecho, allí radica la blasfemia acerca de esto. O, por ejemplo, también el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Y vieras que por esa misma ignorancia estas personas se han enriquecido. Ellos sí te cobran dinero, ignorante. Y tú me dices a mí que yo cobro dinero. Ni siquiera sabes cuál es la obra que Dios está haciendo en mí. Porque ni siquiera te pongo una tarjeta de PayPal o del banco. Pero sigamos leyendo, fíjate. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen. Estas personas, cuando, por ejemplo, se les invita, se les hace una pregunta para que ellos hablen con la Sagrada Escritura y empiecen a filosofar, ¿te fijas? A mí me da risa, yo siento risa por dentro, ni siquiera me da coraje. Porque digo, ya va a empezar, por ejemplo, Pitufo filósofo a filosofar. Así pienso. Y ya cuando les empiezas, por ejemplo, a declarar con la palabra de Dios, mira, se quedan mudos. No te dicen nada. ¿Qué tiene más autoridad, mi amigo? ¿La Sagrada Escritura o la filosofía de los hombres? Yo te pregunto a ti. Yo creo y estoy seguro que es la palabra de Dios. Porque precisamente por estas filosofías destructivas que se quisieron infiltrar en la iglesia del Señor Jesucristo, precisamente por eso ellos los expulsaron. Y aquí te estoy hablando acerca del apostolado. Así tal cual como estás escuchando. ¿Te fijas? Gnósticos, arrianos, nestorianos, prácticamente epicúreos. Así tal cual como lo estás escuchando. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo, si te he enseñado, fíjate lo que dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen. O sea, ni en la misma historia creen ellos. Y la historia no la puedes negar, mi amigo. Porque la historia tiene identificación
escrita y también inclusive visible a través de los museos. Por eso existen los museos. Así tal cual como estás escuchando, la historia no la puedes negar. Pero si no crees a la historia, que no la puedes negar, cuanto menos vas a creer a la palabra del Señor, que es verdadera y es pura. Como dicen los salmos, es como la plata lavada por un platero 7 veces en su crisol. O sea, es pura. Pero tú no crees a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al día de hoy hay religiosidad dentro de ti. Dice entonces, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Es imposible. Es imposible, ¿te fijas? Es imposible. Dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y es una predicación que se habla, por ejemplo, acerca de la asunción de Cristo. La Biblia no te dice que María ascendió. Y aquí el Señor Jesucristo te lo está confirmando en el versículo 13. Te dice, por ejemplo, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en Efesios 5 y 4 también te dice allí que Él subió al cielo y lo llenó todo. Y desde el cielo dio dones a los hombres. Pero no te habla de la asunción de María, mi amigo. Por eso cuando yo predico esto, las personas que están aquí, que tienen religiosidad dentro de sus corazones, piensan que se le está ofendiendo a su mamita María. Cuando María inclusive duerme en el Señor, al igual que todos mis hermanos desde el primer siglo. Es más, desde la época de Adán y Eva. Me refiero a los justos. ¿Te fijas? Dice el Señor, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero si tú ya no quieres creer esto, bueno, ese ya es tu problema, ¿verdad? Vamos a hablar algo acerca de lo que es el bautismo que te explicaba anteriormente. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 3, versículos 11 al 12. Mateo 3, versículos 11 al 12, y fíjate qué es lo que dice la Santa Biblia, ¿eh? Mateo 3, versículos 11 al 12. Fíjate lo que dice. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. O sea, aquí ya te puedes dar cuenta que Juan el Bautista bautizaba a personas maduras que estuviesen conscientes de que realmente eran pecadores. Pero un bebito está consciente de que es pecador. Para que tú digas que ese bautismo vale. Yo creo que si tienes un poquito de sentido común, aunque no conozcas ni la historia y mucho menos la palabra de Dios, te darías cuenta que el bautismo de neonatos no existe en la Sagrada Escritura. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no quiere controlar tu mente, mi amigo. Dios es todo un caballero. Entonces el bautismo en agua era para arrepentimiento de pecados, como un motivo de conciencia en el aspecto de que ellos esperaban la venida del Señor y Salvador Jesucristo. Pero el bautismo en agua no te limpia de tus pecados. Y un poco más adelante lo vamos a comprobar con la misma palabra bendita del Señor. Ahora bien, Juan el Bautista los bautizaba en agua precisamente porque eran personas conscientes de que esperaban la venida del Señor y Salvador Jesucristo. Ya te he enseñado muchas veces en la Sagrada Escritura qué es la conciencia, pero la conciencia no te lleva a Dios, porque la conciencia es una buena razón de vivir en cuanto a tu moral. Te excusa, es decir, te acusa o te excusa, te disculpa cuando obras el bien o haces el mal. Pero la conciencia no te lleva a Dios, porque de ser así el Señor Jesucristo jamás habría venido a este mundo precisamente por tu moral. ¿Y sabes por qué? Porque Él se dio cuenta que desde que no teníamos el Espíritu Santo, estamos muertos todos en nuestros delitos y pecados. Esa es la muerte más grave, la muerte espiritual, precisamente si no has vuelto a nacer. Entonces, ve lo que dice Juan el Bautista. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, ellos tenían una conciencia limpia en el aspecto de esperar la venida del Señor Jesucristo, y esa conciencia limpia los motivaba a tener fe en Él. ¿Te fijas? Pero ese bautismo de agua no te limpiaba de tus pecados. Sigue diciendo, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apagará. El bieldo, por ejemplo, era un instrumento que parecía como un trinche, donde, por ejemplo, en la antigua Israel, inclusive se sigue usando, lo usaban para separar el grumo de la paja. ¿Qué significa eso? El cereal. Y con ese bieldo, que era un instrumento para separar prácticamente el cereal, lo que más pesaba quedaba, por ejemplo, en la era de las cosechas del pueblo de Israel. ¿Y eso qué significa? Ese trigo, o por ejemplo ese cereal, es el que representa a los verdaderos cristianos, que están siendo guardados por el Espíritu Santo de Dios. Y esa paja que se separaba de ese trigo o de ese grano,
representaba a los hijos del diablo. Los que no conocen palabra de Dios, los que no han vuelto a nacer, los que siguen en sus delitos y pecados, los que prácticamente van a ser atados en manojos, así como lo hace un campesino en el campo, para prenderles fuego. Y eso viene en la Sagrada Escritura. ¿Y sabías tú que el bieldo también es una representación del diablo? ¿Qué significa esto? El diablo inclusive se sujeta a Dios. Y eso lo hace prácticamente para probar a aquellas personas que realmente dicen ser hijos suyos. Pero Dios no te tienta, mi amigo, porque Dios te prueba. El apóstol Santiago también dice, cuando seáis tentados, no digan que son tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Y él tampoco puede ser tentado por el mal, sino que cada quien es tentado cuando dentro de su propia concupiscencia, ¿qué significa eso? Pasiones, placeres, deseos y apetitos de la carne. Concibe el pecado, da luz al pecado, y el pecado, una vez siendo consumado, da luz la muerte. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes entrar a la vida eterna mientras sigas practicando delitos y pecados porque no te santificas para Dios. Entonces, esa prueba que Dios permite, que el bieldo, que es el diablo, prácticamente te tiente, es para ver si tú realmente estás capacitado en servir a Dios. Y realmente lo exaltas cuando tú estás dispuesto a no practicar eso que está inhibiendo tus sentidos. Ese es el diablo, es el bieldo también, un instrumento que inclusive Dios usa como un instrumento de justicia. Pero el diablo te quiere destruir. Ese bieldo lo hace por destruirte. Por eso ese te tienta. ¿Te fijas? Sigue diciendo, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Es decir, todas las parcelas que el Señor prácticamente ya dejó planitas, donde el Señor dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al obrero de la mies que envíe obreros a su mies y míranos a nosotros los que estamos predicando en el fin del mundo. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Dice también en Juan capítulo 4, si mal no recuerdo, les dijo Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siembra recibe salario y recoge fruto, para que el que siega se goce juntamente con el que siembra, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces ese campo blanco, que prácticamente representa la era, es decir, las cosechas de Dios, ya están siendo apartadas en los graneros de la eternidad, mi amigo. Así tal cual como estás escuchando, ya el Señor está apartando prácticamente a la cizaña del trigo, prácticamente al cereal de la paja. Así tal cual como lo estás escuchando. Pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y él, es decir, Juan, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Gloria a Dios, amén, aleluya. Así es que si tú pensabas que porque te vas a una denominacional protestante de fin de semana, te avientas un chapurrazo ahí, un champurrón, te avientas un chapuzón, ya estás bautizado y tienes el Espíritu Santo, mentiras del diablo, mi amigo. Es una mentira. El Espíritu Santo llega cuando tú te arrepientes de tus pecados y tienes una comunión con Cristo. Y te lo acabo de enseñar. Pero si no lo quieres creer, bueno, esa ya es tu decisión, ¿verdad? Entonces el bautismo de agua era por un acto de fe. Veamos qué es lo que dice Deuteronomio 18, 8 al 20. Vamos a ver qué es lo que dice en el Antiguo Testamento, ¿eh? Deuteronomio 18, 8 al 20, por si no te queda bien claro. Deuteronomio 18, 8 al 20. Vamos a ver. 18 al 20, perdón. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado, el profeta no tendrá temor de él.
¿Te fijas? O sea, prácticamente Dios los mandaba literalmente a ser exterminados por mentirosos. Por aquí anda uno camitizado, uno moreno, que dice que es el profeta de las naciones y que tiene un récord de no sé qué tanto, porque él profetiza acerca de los artistas, prácticamente la farándula. Ese es un hijo del diablo. Y está más perdido que Indiana Jones en la isla del tesoro, así tal cual como lo escuchas. Prácticamente, también por ejemplo, que las pistas de Blue. Entonces, ya comprendiendo todo esto, ya te puedes dar cuenta que, por ejemplo, el bautismo de agua era por un acto de conciencia y porque se esperaba la venida del Señor Jesucristo, que te acabo de leer en Deuteronomio 18 al 20. ¿Cómo me puedo dar cuenta también de esto? Mira, 1 Pedro 3:21, fíjate lo que dice, por si no te queda claro todavía. 1 Pedro 3:21. Hoy estás aprendiendo muchísimo que en esos lugares nunca te hubieran enseñado. Nunca lo hubieras sabido, mi amigo. 1 Pedro 3:21, fíjate lo que dice. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Entonces aquí ya te puedes dar cuenta que el bautismo del agua solamente es por motivos de conciencia. Y si lo utilizaron inclusive, fíjate, para que se abra todavía más tu entendimiento, vamos a comprender todavía más, Vamos a comprender todavía más. Y antes de terminar con este pasaje bíblico del Evangelio de San Juan, capítulo número 3. Vamos a leer. Versículos 13 al 21. Fíjate lo que dice. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. So, aquí ya puedes comprender algo muy importante, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tú le preguntas, por ejemplo, al promedio, que es el 99.9%, bueno, el 99%, porque el punto sabe más que ellos, ya que va adelante que ellos, te dicen, entonces aquí está diciendo que Dios ama al mundo y que no lo va a destruir. Pero no se refiere a eso, mi amigo. Aquí se refiere en cuanto a que Dios amó a la humanidad de tal modo que envió a su propio Hijo para sacrificarse en la cruz del Calvario. Pero si tú buscas la palabra mundo en el griego, ahí te puedes dar cuenta que tiene dos connotaciones. Una es talasa y otra es cosmos. Talasa significa el caos en cuanto al sistema que corrompe a este mundo, el cual representa a Satanás. ¿Te fijas? Entonces, el otro aspecto en el cual Dios le dio un orden en cuanto a que Él formó, por ejemplo, tribus, familias, ese se escribe como cosmos en cuanto a la belleza que Dios diseñó. Cuando el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, aquí se refiere a que Él venía por un pequeño remanente escogido por gracia que lo iba a aceptar. Porque inclusive en los evangelios dice, que te lo acabo de leer, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esto puedes leerlo, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 también. Y precisamente en el 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque tienes la primera muerte espiritual. Así tal cual como lo escuchas, porque no has vuelto a nacer, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y creer en el nombre de Cristo, un saludo, hermano Gerardo, Dios te bendice, amén y aleluya. Creer en el nombre de Cristo, mi amigo, no es nada más decir Jesucito, María, y ya te persinas, por ejemplo, haces una cruz invertida con lo que ellos dicen en el nombre del Padre y del Hijo, lo estás blasfemando, porque eso es una cruz invertida, quiero que sepas. De la frente hacia el pecho,
de los dos lados, cuando hacen eso, dibújalo o píntate tú con una pluma y vas a darte cuenta que es una cruz invertida. Y más aparte, eso no existe en la Sagrada Escritura. Estás blasfemando a Dios y ni cuenta te das. Fíjate lo que dice entonces. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú no le vas a poder decir al Señor Jesucristo cuando estés frente a Él en el tribunal del gran trono blanco, en el tribunal blanco al Señor Jesucristo, tú no le vas a poder decir a Dios que no lo conocías. Es imposible. Porque inclusive lo declaran los evangelios. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces después vendrá el fin. No le vas a poder decir al Señor Jesucristo que tú no lo sabías o que tú creías por el simple hecho de que te persinabas, de que prácticamente doblabas rodilla ante tus ídolos, lo cual Dios abomina. Y por tal razón, tú tienes que entrar al reino de los cielos. No, mi amigo, es una gran mentira. Yo no soy unicitario. Al contrario, si tú eres unicitario, te invito a subir aquí. Claro que yo no soy unicitario. Esos realmente no le dan su lugar a Cristo. Creen supuestamente en Dios, pero no le dan su lugar a Cristo. Inclusive intentan dividirlo. Es algo así como los trinitarios, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Pero te invito a subir cuando tengas tiempo. Ya estoy a punto de terminar. Mira lo que dice. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¿Cómo puedo decir yo que soy hijo de Dios si solamente voy un fin de semana a una denominacional protestante que parió esta gran ramera que tengo a mis espaldas? ¿O a esa gran ramera que tengo a mis espaldas? ¿Cómo puedo decir yo, por ejemplo, que soy un hijo de Dios cuando realmente no le dedico tiempo a través de la oración? No me arrepiento de mis pecados, no tengo una comunión con el Señor Jesucristo. Es imposible, te estás engañando, amigo. El que practica el pecado aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean manifestadas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el producto de lo que hay dentro de tu corazón, ya que del corazón, dentro de lo que el corazón prácticamente está lleno, es lo que habla la boca. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Eso es, mi amigo, no hay más. Fíjate lo que dicen los siguientes versículos. Vamos a seguir aprendiendo todavía más. 22 al 36. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan les respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, es decir, el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra, y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo, y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, si tú al día de hoy, católico, dices ser de Cristo, pero no obedeces su palabra, la ira de Dios está sobre ti y no has vuelto a nacer. Así tal cual como está escuchando. Y esto también va para todos los denominacionales protestantes de fin de semana, que supuestamente se regodean ahí cada fin de semana abriendo las salas, supuestamente haciéndole creer a los obtusos, a los ineptos, a los que carecen de sentido común, que son muy santos, cuando realmente las alas que levantan son como si fuera de gárgolas, porque Dios no puede ser burlado. Así es que si al día de hoy tú no amas la luz, no tienes una comunión con el Señor Jesucristo, la ira de Dios está sobre ti. Y lo dice la palabra de Dios. Y te lo vuelvo a repetir. Fíjate lo que dice: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da
Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así es que te guste o no, lo dice el Señor. Y precisamente por eso se predica esta bendita palabra, para que tú salgas del anatema, para que tú prácticamente puedas acercarte a Dios, que comprendas lo que se te está predicando al día de hoy. Así tal cual. Vamos a ver entonces, ya habiendo comprendido esta bendita palabra, vamos a hablar un poco más acerca del bautismo. Como te decía anteriormente, el bautismo en el Espíritu Santo no llegaba inclusive cuando las personas entre los mismos cristianos se echaban su champurrón o prácticamente se hundían en el agua, ¿verdad? No, mi amigo. El Espíritu Santo llegaba cuando los apóstoles les imponían las manos. Veamos qué es lo que dice, por ejemplo, el apóstol San Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 1 al 6. Veamos qué es lo que dice la Santa Biblia. Hechos de los Apóstoles 19, versículos 1 al 6. Fíjate lo que dice. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos, es decir, en el de arrepentimiento de los pecados. Dice, y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en idiomas y profetizaban. Pero aquí no se refiere a Barabiriborobereba, como dicen los pentecostales de huesos, una secta del Kundalini, no se refiere a eso. Se refiere a que con el milagro del Espíritu Santo, cuando llegó a ellos, ellos podían hablar en idiomas para que comprendieran las maravillas de Dios. Es decir, los milagros que el Señor Jesucristo obró cuando estaba con ellos en un cuerpo físico. ¿Te fijas? Gloria a Dios, amén, aleluya. Entonces, ¿cómo podemos comprender también esto? Mira, otro pasaje bíblico más para que te des cuenta de que el bautismo de neonatos que practican aquí a mis espaldas es obra del diablo, porque le están cauterizando la conciencia y ahora vamos a ir más para allá. Ahorita te lo voy a decir inclusive con la Biblia y con la historia. Fíjate, por ejemplo, cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue bautizado a los 30 años de edad, inclusive cumpliendo el ministerio levita. Así tal cual como lo estás escuchando. Vamos a leer Lucas capítulo 3, versículo 23. Y si te fijas, aquí te estoy hablando con la Biblia. Aquí no te estoy hablando de filosofías, de esas cosas que estos que tengo a mis espaldas acostumbran, porque no conocen la palabra del Señor. Están en las más densas tinieblas. Fíjate lo que dice Lucas 3:23. Fíjate lo que dice. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Aquí te está hablando ya después de su genealogía, ¿te fijas? Entonces el Señor Jesucristo se bautizó a los 30 años de edad, pero yo te pregunto, ¿Él necesitaba ser bautizado? Claro que no. Mas sin embargo Él lo dice, hagamos esto y cumplamos con toda justicia, porque prácticamente Juan el Bautista le preparó el camino en el aspecto de bautizar a las personas que realmente querían tener una relación con Dios y esperaban la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Era por motivos de conciencia, pero ya el bautismo del Espíritu Santo te lo da el Señor cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando no tienes la Biblia prácticamente como un amuleto, cuando la lees, cuando te arrepientes, cuando practicas la oración delante de Dios y que en su debido momento Él te da su Santo Espíritu, porque al día de hoy, si tú no tienes el Espíritu Santo, te vas a perder. Te vas a perder tal cual como te lo estoy declarando, ¿eh? Tienes que tener el Espíritu Santo, mi amigo. Ese es el bautismo de fuego, como el Señor le llama, ¿te fijas? Entonces dice, el ministerio de Cristo. Mira, yo aquí tengo también algo. Por si todavía lo dudas, dice, el bautismo de neonatos no es bíblico. Cristo se bautizó a los 30 años de edad. Lucas 3:23, te lo acabo de leer. Cumpliendo el ministerio levita, claro, hasta que Él se sacrificó en la cruz del Calvario. Porque ya no hay sacerdotes, mi amigo. También en eso te mintieron estos de acá, de mis espaldas. No hay sacerdotes. El sacerdocio levita ya se acabó. Ya no hay sacerdotes. Mas vosotros sois linaje santo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas del diablo a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas de Satanás a su luz admirable.
Entonces Cristo, desde que se sacrificó en la cruz del Calvario y rompió el velo del templo de Salomón, eso significa que nos dio acceso al Padre. Hebreos 4:16. Por tanto, fíjate lo que dice. Hebreos 4:16, por si todavía tienes dudas. Hebreos 4:16. Mira, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia y hallar gracia, para ser auxiliados en tiempo de aflicción. Desde el momento que el Señor Jesucristo se sacrificó en la cruz del Calvario y se rompió el velo, como dicen los evangelios, cuando Él expiró, que dijo, consumado es, y las rocas se partieron y tembló, gloria a Dios, amén, aleluya, donde un centurión romano, un soldado romano, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Desde ese momento, nosotros ya no necesitamos sacerdotes, mi amigo. 1 Juan 2, 19 al 20 y versículo 27, ahí te dice que quien nos capacita es el Espíritu Santo. No necesitamos sacerdotes. Y el aspecto de los pastores sí existe, pero no como los denominacionales protestantes de fin de semana que te hacen creer que realmente te están llevando a Dios cuando te enseñan doctrinas antibíblicas también, como la Trinidad, como el salvo siempre salvos, como el arrebatamiento antes de la gran tribulación o el cobro de los diezmos. Y estos inmisericordias inclusive te sacan las ofrendas, ¿te fijas? Para que tú prácticamente mantengas ese sistema y sigas perdido, más perdido que Dora la exploradora. ¿Te fijas? Entonces ya no hay sacerdotes, mi amigo. En la carta a los Hebreos al Señor Jesucristo te lo está diciendo también, en el capítulo 7 y 9. Puedes leer 9, 24 al 28 cuando tengas tiempo. Y Él demanda de nosotros santidad. También así Cristo, habiendo sido ofrecido una vez, para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación, oílo bien, para salvación de los que ansiosamente lo esperan, porque la iglesia del Señor Jesucristo está en santidad, santificándose para Él. ¿Te fijas? Entonces, ya comprendiendo todo esto, al buen entendedor, pocas palabras. Entonces dice, el bautismo de neonatos no existe en la Biblia. Cristo se bautizó a los 30 años de edad, Lucas 3:23, cumpliendo el ministerio levita como sumo sacerdote, hasta que se sacrificó en la cruz del Calvario. Números 4:3 y versículos 43 al 48. Hebreos 2:17, 3:1, 4:14, 4:15, 5:5, 5:1, 5:10, 6:20, 7:26 al 28, y así sucesivamente. Pero si ya al día de hoy no puedes comprender esto, bueno, pues es una señal de que el Espíritu Santo no te quiere anotado en el libro de la vida, si es que realmente existe tu nombre, ¿verdad? Yo no lo sé. Lo único que me corresponde es predicarte palabra del Señor. Ahora, ¿por qué siempre te he dicho que en los bautismos católicos, prácticamente así como un brujo hechicero, cuando alguien va y pide sus servicios, es lo mismo que hacen? Porque esos brujos con sotana que tienes aquí a mis espaldas es lo que hacen. Ahora vamos a leerlo con la Biblia y con la historia. Fíjate lo que se hace en un bautismo católico. Y no me vengan con ese cuento de que no es cierto, porque sí es cierto. El bautismo católico romano de infantes constituye el primer amarre o sacramento de iniciación efectuado sobre el niño católico romano y como consecuencia también el más importante. La Biblia en toda la extensión del Nuevo Testamento no registra ni un solo caso de un infante bautizado. Te lo acabo de leer. Sino solamente adultos, y también de acuerdo a lo que nos dice la historia, durante los primeros 3 siglos del cristianismo no se practicó el bautismo de infantes. The Rite of Catholicism, Jaroslav Pelikan, 1959, página 112. ¿Por qué? Muy sencillo. Cristo no lo estableció así. En Marcos 16, 15 al 16, vemos que el Señor, una vez resucitado, manda a sus apóstoles diciéndoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora bien, en la expresión el que creyere y fuere bautizado encontramos una secuencia lógica que nos indica que para ser bautizado primeramente es necesario creer al evangelio que nos es predicado. Y evidentemente a un niño de meses de nacido le resulta una imposibilidad tomar una decisión de tal magnitud. Por lo tanto, solamente una persona adulta en pleno uso de sus facultades puede tener la capacidad para aceptar o rechazar el evangelio que le es predicado para salvación o en su defecto para condenación. Además, también solamente una persona adulta puede de su propio pie inducirse al agua para ser bautizado por inmersión. Hechos 8:38, ya que el bautismo bíblico es por inmersión completamente del cuerpo en el agua y no por aspersión, como en el catolicismo romano. Incluso esto nos lo da a entender la misma palabra bautismo, la cual proviene del griego baptein, que significa sumergir, y es también el sentido que le da el apóstol Pablo
al bautismo, cuando en Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados todo el cuerpo, juntamente con él, para muértete por el bautismo. ¿Te fijas? O sea, muértete por el bautismo. La práctica católica romana de bautizar a los infantes tan solo unos meses después de haber nacido no solamente no es bíblica, sino que encierra además un oscuro rito de hechicería practicado por el sacerdote o hierofante. Se les llamaba hierofantes a quienes tenían prácticamente esos atuendos que tú ves aquí a mis espaldas, que practicaban las religiones misterio, que se originaron en la antigua Babilonia y precisamente la Iglesia Católica, porque ellos no han cambiado esos atuendos. Se les consideraba religiones misterio porque rendían un culto al diablo a través de los Baales y de las sacerdotisas satánicas. Seguimos leyendo. Dice entonces, por el sacerdote o hierofante romano en contra de un bebé que no tiene defensa alguna y al que obviamente debido a su corta edad tampoco se le puede preguntar su opinión al respecto. No obstante, la mayoría de los bebés lloran terriblemente durante el proceso de ser bautizados, como el bebé que aparece en la fotografía. Bueno, aquí no lo puedes ver por la pantalla verde, ¿verdad? Que tengo. Y quien tuvo el honor de ser bautizado por el brujo mayor del Vaticano. En este caso fue el encubridor de pederastas, Juan Pablo II, que se fue al lugar que él amó, y te aseguro que no es el cielo. Dice, de ser bautizado por el brujo mayor del Vaticano, pues reciben quizá, debido a su pureza e inocencia, la negra realidad espiritual de lo que realmente está sucediendo. Sin duda, el propósito real del bautismo católico romano de infantes consiste en atar espiritualmente a ese bebé, para que permanezca desde el inicio de su vida fiel y bajo el poder e influjo de la hechicería católica romana, y nunca puede llegar así al conocimiento de la verdad. Y lo que está diciendo el historiador es cierto, y te voy a decir por qué. Ya lo prediqué en una aplicación que se llama, por ejemplo, ustedes corrían bien, ¿quién los hechizó? Eso viene en Gálatas 5, 19 al 20. Y cuando tú lees Gálatas 5, 19 al 20, Gálatas 5, mejor dicho, puedes leer el versículo 7 y el versículo 19 al 20. Tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, que en Gálatas 5, 19 al 20, al igual que en Efesios capítulo 5, versículo 5, al igual que en 1 Corintios 6, 9 al 11, al igual que, por ejemplo, en Revelación Armagedón, Apocalipsis 21, 8, siempre el pecado de la idolatría va de la mano de la hechicería. Por tanto, a todo católico, por ser adorador de estucos, de efigies y de aceras, Dios lo ve como un brujo, porque está bajo un encantamiento. Y puedes leer esos pasajes bíblicos que te acabo de declarar, si es que conoces la Biblia, porque me imagino que ni siquiera la sabes abrir. Fíjate lo que dice. El honor de ser bautizado por el brujo mayor del Vaticano, pues perciben quizá debido a su pureza e inocencia la negra realidad espiritual de lo que realmente está sucediendo. Por eso los niños lloran mucho. Sin duda, el propósito real del bautismo católico romano de infantes consiste en atar espiritualmente a ese bebé para que permanezca desde el inicio de su vida fiel y bajo el poder e influjo de la hechicería católica romana y nunca pueda llegar así al conocimiento de la verdad. Aquí dice, mira, Papa Juan Pablo II bautizando un bebé, o en otras palabras, realizando el primer amarre, como el de un brujo. Claro que sí es. Dice, estorbarle al menos en su búsqueda de la misma. Anteriormente el ritual romano prescribía el uso de la sal para los bautismos. Esto sabiendas que la sal siempre ha sido un elemento muy usado en la hechicería. Y de acuerdo a la misma New Catholic Enciclopedia, o sea, Nueva Enciclopedia Católica 1967, volumen 12, páginas 989, la sal era utilizada por los romanos paganos y también por los babilonios. Dice Vid, volumen 15, página 825. El ritual romano también establece entre los varios usos que tiene destinados para la sal, la bendición de la sal en honor de San Humberto, para usarse en mordidas de perro, lo cual ya no sabemos si catalogarlo como magia, hechicería o simplemente superstición. Son las tres cosas. Además de la sal, el bautismo católico romano de infantes implicaba también el uso de otro elemento muy conocido en el oscuro mundo de la hechicería y al que constantemente recurren los hechiceros a fin de formular sus encantamientos. Dice la saliva humana. El sacerdote romano, a fin de bautizar al indefenso bebé, mojaba su dedo con saliva y le ungía así los oídos y la nariz de los labios. The Sacraments, Richard Cardinal Cushing, 1961, página 44. Los sacramentos del cardenal Richard Cushing. Puedes buscar ese libro. Página 44. No necesitamos, por otro lado, aplicar mucho discernimiento a este burdo rito de hechicería pagana para darnos cuenta que al llevar a cabo esto el sacerdote, con el fin de que durante todo el transcurso, el sacerdote romano está en realidad formulando un encantamiento directamente sobre los oídos y la raíz de los labios de ese bebé. Esto con el fin de que durante todo el transcurso de su vida y hasta su muerte, el individuo así bautizado no escuche con sus oídos y no hable con sus labios. Otra doctrina que no sea la católica romana. Así es.
los encantan, los hechizan. Una corta definición, por ejemplo, respecto al porqué de este uso pagano de la saliva para fines de hechicería, lo encontramos del cuerpo de, dice, lo encontramos en The Illustrated Encyclopedia de Mitología, la enciclopedia ilustrada de la mitología y de la, no sé qué dice aquí, bueno, es un libro. Los fluidos del cuerpo, la sangre y la saliva tienen una importancia en la historia de la magia, en que ambas son aspectos del poder almático. Los sacerdotes hechiceros del Vaticano, conscientes de la importancia que los padres de familia católicos les entregan las almas de sus hijos para atarlos espiritualmente a temprana edad, inventaron la mentira de que el bautismo por ellos efectuado lava el pecado original, y de acuerdo a su gran teólogo San Agustín, 354-430, a este se le ocurrió afirmar que todos los niños que murieren sin ser bautizados tenían como destino final el fuego eterno, el infierno. De Harper Collins, Encyclopedia of Catholicism, de la Enciclopedia Católica, 1989, página 770. Es decir, como si los niños fuesen bolas de billar. Los mandó a todos directamente al infierno, sin tocar baranda, olvidándose así de las palabras del Señor Jesús en Lucas 18, 16 al 17, cuando al llamar a sus niños, el Señor dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Los niños aquí mencionados por el Señor, por supuesto, no estaban bautizados, ya que de acuerdo a lo que registra la misma historia de la Iglesia, esta nos muestra que el bautismo de infantes no empezó a practicarse sino hasta después del siglo III. Por lo tanto, los niños que se acercaron al Señor, si hubieran muerto siendo todavía niños, definitivamente no se habrían ido al infierno, pues el Señor dijo claramente que de los tales es el reino de Dios. Y el autor, en lo que al respecta, prefiere creerle al Señor Jesús y no a San Agustín. Claro, yo también soy de la misma idea del historiador, y te lo está diciendo un historiador, un historiador muy prolífico. Se llama Martín Cariaga, por si tienes duda. Esta doctrina falsa de este teólogo católico, basada en el temor, fortaleció grandemente el poder de los sacerdotes hechiceros del Vaticano sobre las masas ignorantes del romanismo católico, ya que obviamente ningún católico romano desea que su bebé, el cual no ha hecho todavía ni bien ni mal, se vaya directamente al infierno sin escalas. No obstante, debido al gran tormento y angustia que provocó en los católicos romanos la imposición de esta estúpida doctrina, vemos que posteriormente los teólogos católicos de la Edad Media, deseando suavizar o mitigar la cruel naturaleza de la misma, se sacaron otro as de la manga, como siempre mintiendo, inventando otra mentira, y crearon entonces el limbo, un lugar, según ellos, de más bendición que la tierra y menos que el cielo, donde los niños no bautizados disfrutan una felicidad natural. La implementación de la palabra limbo, latín limbus, borde, orilla, para describir tal lugar ficticio, se atribuye a Alberto el Grande, muerto en el año de 1280. Nueva Enciclopedia Católica, 1967. Es un libro, puedes leerlo, página 64. Por otro lado, también tenemos que por causa de que el limbo no aparece en la Biblia ni en los escritos posapostólicos de los padres de la Iglesia, el catolicismo romano no lo define oficialmente, pero tampoco lo abroga, es decir, no lo quita. Esto porque definitivamente los padres de la Iglesia, el catolicismo romano, dice, esto porque definitivamente está medio mal eso de andar inventando otras dimensiones espirituales aparte del purgatorio, otra gran mentira. Y también porque a final de cuentas la posición doctrinal ambigua del limbo cumple su propósito, pues así queda disponible una opción para todo aquel católico que no se trague la doctrina de Agustín, es decir, que los niños que mueren no bautizados se van al infierno. Sin embargo, a fin de mantener el control sobre las masas del romanismo católico y para que éstas no se salgan de su esfera de poder, el Santo Oficio, o sea, la Inquisición diabólica, decretó enfáticamente en 1958 lo siguiente respecto al bautismo de infantes. En algunos lugares ha surgido la práctica de retrasar el conferir el bautismo por las así llamadas razones de conveniencia o por razón de naturaleza litúrgica, una práctica favorecida por algunas opiniones carentes de sólida fundación, concerniente a la salvación eterna de infantes que mueren sin el bautismo. Por lo tanto, la Suprema Congregación, con la aprobación del Santo Padre, advierte a los fieles que los infantes deben ser bautizados lo más pronto posible. De acuerdo a la directiva del Canon 770, pastores y predicadores son exhortados para que urgan el cumplimiento de esta obligación. Y Vid, volumen 8, página 763. Este santo oficio, por cierto, que aquí recomienda con preocupación a sus esbirros hechiceros que promueven en los católicos romanos lo más pronto posible el bautismo de sus hijos. Anteriormente era nada más ni nada menos que la maldita
e infernal Santa Inquisición, que te decía anteriormente, la cual cuando estuvo en operación mandó sin el más leve asomo de misericordia y completamente energetizada por miles de demonios infernales a miles de niños a sus calabozos de tormento, terminando muchos de ellos también quemados vivos en la hoguera juntamente con sus padres. Resulta pues irónico que estos hijos de Satanás, que aquí se llaman a sí mismos la Suprema Congregación, juntamente con el hijo predilecto del diablo, es decir, el Papa, ellos llaman el Santo Padre, descendiente directo del oficio de otro Papa, hijo predilecto, que también del diablo. Y por eso el autor e inventor de la Inquisición se preocupen ahora porque los católicos bauticen a sus hijos lo más pronto posible. Tal preocupación respecto a la salvación eterna de infantes no resulta entendible, viniendo de quien viene, a menos que, como ya mencionamos anteriormente, tal preocupación radique en el hecho de poder atar espiritualmente para Roma lo más pronto posible las almas de miles de niños. ¿Es un amarre de brujos? Realmente sí es. A manera de información es necesario aclarar que a partir de 1908, Pío IX, oílo bien, este perverso que también puso el dogma prácticamente la Asunción de María y siempre virgen, lo cual es una gran mentira, también estuvo detrás de todo esto. Papa Pío IX cambió el nombre de la Santa Inquisición por el de Santo Oficio. Inclusive asesinó así como lo oyes, a Maximiliano y Carlota, los emperadores de la época del virreinato español aquí en Guadalajara, Jalisco, México. En México, perdón. ¿Te fijas? Y también a muchos del pueblo de Italia. Después de 1965, Pablo VI le dio el título de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el que actualmente conserva. La estrategia de cambiarle de nombre a esta asquerosa institución es obvia, ya que definitivamente resultaría difícil para más de un católico romano, por muy ignorante o tapado que pudiera estar, el obedecer ciegamente las instrucciones doctrinales emanadas de una institución que todavía ostentara el oscuro e infernal nombre de la Santa Inquisición. Esto independientemente de que también el público en general, al escuchar este odioso nombre, relacionaría inmediatamente a la Santa Iglesia Católica Romana con el apartado de represión más horrendo que ha conocido la humanidad, el cual, concebido por el mismo Satanás, se lo inspiró después a su hijo predilecto, desde entonces el Papa Gregorio IX, 1227-1241. Por otro lado, resulta interesante que los sacerdotes hechiceros del Vaticano consideren a este sacramento del bautismo como la puerta de los demás sacramentos. The Sacraments, Richard Cardinal Cushing, 1961, página 36. Y también que en relación a todo, lo cual podríamos decir que en base a los antecedentes que tenemos, el bautismo católico sí es una puerta, pero ¿qué clase de puerta? Bueno, pues una clase de puerta que los sacerdotes hechiceros primeramente violan para después por medio de ella introducirse por primera vez dentro del alma niño católico romano a fin de mantenerlo accesible espiritualmente, es decir, son pederastas, ¿sí? Dice, o con la puerta abierta para los posteriores sacramentos, amarres, hechizos que ellos le han de aplicar sucesivamente dentro de la idolatría católica romana. Y respecto a que el bautismo imprime una marca indeleble en el alma que jamás puede ser borrada, el autor alcanza a discernir que el bebé católico romano, por causa de haber sido entregado voluntariamente por sus padres en los brazos del sacerdote hechicero, es efectivamente marcado en su alma, con una marca, la cual, no obstante invisible, ha de ser perfectamente reconocible en el mundo espiritual, pues la marca seguramente dice, esta alma es propiedad del Vaticano, por así decirlo, ¿verdad? El bautismo católico romano, que como ya hemos visto, su ritual constituye un vil acto de hechicería, está formado además desde el punto de vista doctrinal en base al concepto pagano del bautismo que tenían ciertas religiones misterio de la antigüedad que existieron en Roma, claro. Puedes ponerle, por ejemplo, Taurabolium y te vas a dar cuenta acerca de lo que el historiador te está diciendo, ¿verdad? La Iglesia Católica afirma, por ejemplo, que el bautismo purifica el alma y la lava del pecado original. The Rightly of Romance Catholicism. Entonces aquí te está arrojando otro dato, ¿verdad? La expresión que ellos mismos inventaron, pues en la Biblia ni siquiera aparece la expresión pecado original. Además, el apóstol Pedro, a quien ellos erróneamente llaman su primer papa, nos dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Te lo acabo de leer, 1 Pedro 3:21. En cambio, en el culto a la diosa Cíbele en Roma, encontramos que los seguidores de esta diosa practicaban un bautismo que, igualmente como el bautismo católico romano, era un medio para obtener vida eterna y limpiar el alma de sus impurezas, restaurándola a su inocencia original. The Oriental Religions, las religiones del Oriente en Roma, dice.
y el paganismo. Franz Kumo, 1911 y página 208. Este bautismo en el culto de Cíbele le llamaban el taurabolium, no te decía anteriormente, y consistía en lo siguiente: el participante era introducido en un agujero previamente cavado en la tierra. Después, arriba sobre su cabeza se cubría el agujero con una tarima de madera que solía tener numerosos orificios. Posteriormente, sobre la tarima se sacrificaban un toro al que se le introducía una lanza consagrada en el pecho. Borbotones de sangre todavía caliente descendían entonces copiosamente a través de los orificios de la madera para bañar así al participante que se encontraba bajo la tarima, el cual, completamente empapado en sangre, abría incluso su boca para beber también la sangre derramada. Greek and Roman Religions. Dice John Ferguson, página 168. El hecho que la Iglesia Católica tomó su concepto doctrinal del bautismo en base al aborrecible rito bautismal del taurabolium resulta manifiestamente evidente cuando observamos la fuente bautismal católica romana que aparece a la izquierda. Los toros que se encuentran situados abajo de la fuente son claros vestigios del ceremonial del cual ellos mismos formaban parte en el taurabolium. Entonces, ya habiendo dicho todo esto, si tú no puedes comprender que el bautismo de neonatos es todo un amarre al que te practica, por ejemplo, un hechicero, cuando van y consultan sus servicios, pues realmente ya no se te puede ayudar, ¿verdad? Tengo una cita bíblica, por ejemplo, a manera de reflexión. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 5, 17 al 20. Ya comprendiendo lo que es el nuevo nacimiento, pues ya te puedes dar cuenta cuál es el verdadero bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando te arrepientes de tus pecados. 1 Corintios 5, 17 al 20, veamos qué es lo que dice. Y todo aquel que quiera subir puede presionar los muñequitos, no hay ningún problema. ¿Quieres debatir este tema? Vamos a hacerlo con la Biblia. Si te ves capaz, ¿verdad? Porque mientras está uno predicando, sí te envalentonas y empiezas a lanzar maldiciones, pero ya cuando se te invita a subir, te haces humo, como estos hechiceros con sotana. 1 Corintios 5, 17, veamos qué es lo que dice, 5, 17 al 20. Mira lo que dice. 2 Corintios, perdón. Mira lo que dice. Te voy a leer desde el versículo 11, porque también aquí te habla de una nueva criatura, ya cuando volviste a nacer, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo le enseñó a Nicodemo. Mira lo que dice. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, dice, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan, es decir, los que presumen en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para ustedes, pues el amor de Cristo nos apremia. ¿Qué significa esto? Nos controla, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no somos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, fíjate, aquí el apóstol San Pablo, por revelación del Espíritu Santo, nos está enseñando que así como si Dios rogase por nosotros, nos pide que nos reconciliemos con Dios. Pero aquí le está hablando a su santa iglesia. Y todos los que se reconcilian con Dios es porque se arrepienten de sus pecados y realmente conocen su bendita palabra. O sea, aquí te puedes dar cuenta también, para ti que tú no conoces palabra de Dios y que, por ejemplo, piensas que tienen que tener un título de teología, o esta pantalla que el diablo puso, por ejemplo, aquí a mis espaldas, poniéndoles esas vestimentas prácticamente de los taurabolium, de los sacerdotes o de las monjas vestales. Pues realmente no es así, mi amigo, porque quien te pone es el Espíritu Santo, ¿te fijas? Y ya habiendo comprendido esto, pues al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Si quieres subir a preguntar algo o quieres debatir algún tema conmigo, adelante, aquí estamos. No hay ningún problema. Podemos hablar de la Biblia, ¿verdad? Vamos a leer algunos pasajes bíblicos.
Vamos a leer los pasajes que me insultan para que veas que aquí se lee todo y no se deja nada en las tinieblas, ¿verdad? Dios reprenda al diablo en el nombre de Cristo mi Señor, sino que esos mismos perezcan en sus tinieblas y no se arrepienten. Vamos a ver. Aquí dice Maru Zárate. Ups, no, pues cuánta sabiduría. Este ya se cree santo. Bueno, Dios me declara santo cuando me arrepiento de mis pecados y realmente me enseña a vivir como Él manda, ¿verdad? Pero si tú eres idólatra y no comprendes esa palabra al día de hoy, pues te invito a subir. Te puedo ayudar con la Sagrada Escritura. De hecho, ya se te mandó la invitación. Maru Zárate. Vamos a ver si eres valiente para subir, ¿verdad? Presiona los muñequitos. Vamos a ver. Dice este otro, dice Medar Rodríguez 273, ja. Dice, si se enojan cuando se les dice la verdad. Ah, no, él está diciendo lo correcto. Si se enojan cuando se les dice la verdad. Así es, realmente se enojan. No la pueden tolerar porque lo que hay dentro de ellos, pues obviamente les hace hervir la sangre, ¿verdad? Patricio Ortiz dice, Patricio Ortiz es un sátiro del diablo que dice, The Dollar House, JC, ¿por dónde encuentro piedras por aquí? Ah, ándale, pues las puedes encontrar en tu iglesia católica. Que al día de hoy ni siquiera se han arrepentido, ¿te fijas? Oh, de ahí se lo encontramos ante Ilustrate, enciclopedia de... Bueno, no sé qué quiere decir él, ¿verdad? Aquí dice, por ejemplo, Chipi Medrano, dice, los encantan. Sí, así es, los encantan en esa falsa fe, por todo lo que hay allí adentro, ¿verdad? Los sacramentos del Cardenal Richard. Ah, sí, ese es un libro. Chipi Medrano, muy bien. Aquí dice Maru Zárate, mira, dice, él no lee la Biblia. No, seguramente tú sí, que ni siquiera tienes el valor de subir a enseñarme. Maru Zárate, te recomiendo que te arrepientas de tus pecados porque realmente vas a perdición eterna. Este otro que se llama User, que termina con 4693, dice, puro bla, 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 bla. Ah, sí, pues sube si eres tan valiente. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver si suben. Presiona los muñequitos. A ver, aquí hay una persona que va a subir. Vamos a ver. Es User 4693. Vamos a ver qué clase de discernimiento tiene. Adelante, ¿me escuchas? Sí. ¿Cuál es tu pregunta y por qué, por ejemplo, esa forma de escribir? Bueno, pues eso qué te importa, ¿verdad? Pero bueno, Me importa vamos mucho a porque estamos predicando palabra de Dios y no debes de enojarte. Si no quieres permanecer aquí permítame. en mi live, se hace con la Biblia, porque yo en ningún momento te he faltado el respeto, ¿verdad? Bueno, pues vete a Hechos 2, 38, 39. ¿Cuál es el tema que quieres debatir? Bautizo de niños. Lo que estabas hablando, ¿no? Todo eso lo prediqué anteriormente. ¿Quieres que me vaya a No, pero Hechos pues puras 2:39? mentiras dijiste. Puro rollo de mentiras dijiste. Vamos a la Biblia. A ver, vamos a ver. Hechos 2:38 dices. Hechos 2, 38, 39. A ver, vamos a ver. Vamos a ver quién es el mentiroso y vamos a exponer a esta persona con la palabra de Dios. Hechos 2:38 al 39 dice, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí no te está hablando de un bautismo en agua. Vale hasta el 39. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. Pacatazo, papá. Pacatazo. Ahí está. Ya Para se tantos acabó. como el Señor nuestro Dios llame. Aquí no te está hablando del bautismo de agua. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados Pacatazo, cada mi uno rey. de ustedes en el nombre de Jesucristo. Bautícense ustedes Permite y hablar. sus Me estás niños. pidiendo que lea, no me interrumpas. ¿Verdad? No me Ya caíste, interrumpas. papá. Sí, cómo no. Mira, quiero hacerte una pregunta para empezar. No, 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 Aquí el no, apóstol no, San, no. Dime aquí que el, aquí el apóstol dime San Pablo te está si no diciendo lo están incluidos siguiente. los niños. Dime si no Entonces menciona a Pedro los les niños. dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo.
sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Y está hablando prácticamente a una congregación de justos, de santos. ¿Entiendes eso? Aquí no te está hablando de niños. No, léelo. Léelo. Ya te lo leí. ¿Tú Termínalo. tienes alguna inyección del COVID-19? Me gustaría preguntarte. No, tengo otra cosa más, mejor. ¿Tienes alguna inyección, sí o no? Me basta con que me digas sí o no. Tú la tienes en el cerebro. Vete al infierno, hijo del diablo. Tú aquí no tienes nada que hacer. Tu mamá, güey. Tu mamá, güey. ¡Púdrete, puerco! ¡Púdrete! Si alguien quiere subir aquí, va a respetar un orden, ¿verdad? Yo lo que dije prácticamente es lo que es. Es un hijo del diablo, es un puerco, porque ni siquiera tiene forma de hablar. Gruñe, ¿te fijas? Si alguien quiere subir, adelante. Y mi mamá no te pide nada, estúpido, porque mi mamá ya duerme en el Señor. Quizás no es como la tuya, idólatra. Hijo del diablo. Si alguien quiere subir aquí, tiene que mantener un orden, porque este endemoniado se va a bajar, se va a mandar a la piedra de los cerdos. Me dice que lea un pasaje bíblico, se lee y me dice que ya caí. ¿Ya caí en qué? Si aquí nos está hablando del bautismo de niños. Vamos a leer el contexto, efectos del sermón de Pedro. Al oír esto conmovido profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pero este obtuso piensa que, por ejemplo, aquí se está hablando, por ejemplo, cuando llegó el don del Espíritu Santo. Es el capítulo número 2 y 3. Este tonto se piensa que, por ejemplo, allí había varias pilas bautismales y se tenían que meter en el agua. Está pero si bien tapado del cerebro y del alma. Es un hijo del diablo, totalmente. Ese es mi celo santo y yo voy a predicar así. Al que quiera debatir, se va a hacer con la Biblia. Porque yo no vengo a escuchar filosofías ni mitos. Este está bajo maldición y no ha vuelto a nacer. Si alguien quiere subir, adelante, ¿verdad? Mientras tanto, voy a hacer lo que muchos otros no han hecho en su gran mayoría, tristemente, avisarte de lo que es la marca de la bestia, ¿verdad? En este momento te voy a leer algo que tiene que ver precisamente con las Hakunas Matatas. ¿Por qué se le pregunta, por ejemplo, a esta persona? Te aseguro que son hasta mentirosos. Se le pregunta: oye, ¿tienes algún veneno de muerte que se puso a partir del 2020? Ellos te van a decir que no, porque quieren seguir con su anatema. Fíjate, esta persona maldice, me insulta supuestamente a él. Mi madre no le pide nada a él. ¿Y sabes por qué? Porque mi madre ya descansa en el amor de Cristo. Mi madre se arrepintió de sus pecados y dejó de ser idólatra. Y Dios me permitió evangelizarla hasta el final. Por tanto, muchas gracias por recordarme a mi Santa Madre, que ella ya me espera en el reino de los cielos, hijo del diablo. Vamos a ver entonces, igual que mi padre, vamos a leer una información aquí que habla acerca, por ejemplo, de los venenos de muerte, aprovechando el tiempo, ¿verdad? Si alguien quiere subir, si no, un día más predicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice, lo que nunca te van a decir ahí en las denominacionales protestantes de fin de semana, porque eso les genera mucha ganancia. Te digas, decirte que te vayas prácticamente a poner el veneno de muerte. Fíjate lo que dice un doctor. LTN, diciembre 5 del 2024. El expresidente de Pfizer ha dado la voz de alarma en un explosivo testimonio para advertir al público de que las vacunas contra el COVID fueron diseñadas intencionalmente para dañar a las personas que las recibieron. El doctor Mike Yadon testificó que las vacunas de ARNM contra el COVID-19 se están disfrazando de vacunas. Yadon es un farmacólogo británico jubilado. Después de dejar la industria farmacéutica, Yadon comenzó a plantear preocupaciones sobre las vacunas de ARNM durante la pandemia. Hasta el 2011, se desempeñó como científico jefe y vicepresidente de la División de Investigación Respiratoria y Alérgica de la compañía farmacéutica Pfizer. También es cofundador y es director ejecutivo de la empresa de biotecnología Cierco. El doctor Yadon emitió su declaración de denuncia en un testimonio en video para el Parlamento de la Isla del Norte. Sin embargo, en lugar de confiar en los legisladores y funcionarios del gobierno para transmitir su mensaje al público, Yadon acaba de publicar su declaración completa en video en línea. Al comienzo de su declaración, Yadon declara: en los próximos 15 minutos aproximadamente me gustaría dirigirme a aquellos de ustedes que han sufrido lesiones o han sufrido pérdidas por las vacunas, y también a aquellos de ustedes que están involucrados en el proceso político en Irlanda del Norte.
así como en cualquier otro lugar del mundo, y que puedan escucharme. Al final de este proceso espero que creáis lo que os voy a decir. Lo que resulta sorprendente es que el material que se hace pasar por Hakunas fue diseñado intencionalmente para dañar a las personas que las reciben. Probablemente soy el ejecutivo investigador de una compañía farmacéutica más calificado del mundo para hablar sobre este asunto. Dado que he pasado toda mi carrera en el negocio de trabajar con equipos que diseñan moléculas para que sean posibles nuevos medicamentos, creo que estoy calificado para comentar al respecto. Y ese es mi impactante juicio, que solo se ha reforzado durante los casi 4 años desde que lo dije por primera vez. También tengo algunas sugerencias sobre lo que podemos hacer juntos para luchar contra el crimen global que está ocurriendo. Yadon continuó explicando cómo están diseñadas las Hakunas y detalla evidencia que respalda la acusación de que están diseñadas para dañar y maltratar personas. Reveló que los científicos que desarrollan Hakunas en las grandes farmacéuticas discuten extensamente cómo pueden alcanzar un objetivo molecular particular para causar el mayor daño posible a una persona. Yadon sostiene que los científicos no vinculados a las Hakunas deberían poder ver que el daño que causa no podría ser un accidente y solo podría ser parte del diseño. La declaración explosiva de Yadon llega después de que hiciera comentarios similares durante un testimonio separado el mes pasado. El exalto ejecutivo de Pfizer proporcionó una sorprendente declaración en video en la conferencia de resistencia InfoFair, celebrada en Viena, Austria, a principios de noviembre. Dice InfoFair, celebrada en Viena, Austria, a principios de noviembre. Durante su declaración de 15 minutos, el Dr. Yadon, bueno, aquí creo que ya se repite. Vamos a ver. Aquí lo que te está diciendo este médico es que prácticamente todos los venenos de muerte que se empezaron a poner a partir del 2020 tienen reacciones adversas. Pero lo peor de todo es que las personas al día de hoy no comprenden, por ejemplo, que contienen mercurio, aluminio, polisorbato 80, que literalmente esto que te acabo de decir son como células de niños abortivos. Aquí me dice, por ejemplo, Medar Rodríguez, explícamelo, es lo que estoy haciendo, mira. Vamos a hablar, si quieres presionar a los muñecos, vamos a hablarlo si lo deseas. Mira, algo de lo que contienen las vacunas, allá lo dije, ¿verdad? Hay restricción. Voy a decir estacas. Es lo siguiente, mira. ¿Sabes lo que hay en las Hakunas? Nada de esto debe estar en tu cuerpo. Aluminio. El aluminio causa daño en el cerebro. En todas las dosis está ligado a la enfermedad de Alzheimer, demencia, convulsiones, problemas autoinmunes. Beta-propiolactone. Causa cáncer, genera daño gastrointestinal, al hígado, sistema respiratorio, piel, es venenoso. Gentamicin, sulfate y poliximín, antibióticos, reacción alérgica, desequilibrio de la flora bacteriana y del organismo en general. Levadura modifica genética, ADN animal, bacterial y viral, causa daños desconocidos y alteraciones al equilibrio del organismo. Dice glutaraldehído, es veneno tóxico, causa efectos de nacimiento en animales. Formaldehído, causa cáncer, es prohibido. Usar incluso como pesticida, es venenoso. Si es ingerido o absorbido, perjudica todos los sistemas del organismo. Es usado para embalsamado de cadáveres, prohibido en Europa. Células de animales y humanos, ADN humano de niños abortados, sangre de cerdo, sangre de caballo, riñones de mono, pollos tiernos, suero de becerro, sangre de oveja, está vinculada a la leucemia y diabetes infantil. Es decir, antes de que pusieran, por ejemplo, la tecnología, lipídica ensamblable CRISPR-Cas9 de modificación genética, pues aquí te puedes dar cuenta que todas estos venenos de muerte prácticamente ya contenían todo eso. Entonces, ya actualmente todo lo que se le está poniendo fue creado en la agencia militar DARPA, y todo eso tiene que ver con la marca de la bestia. Así tal cual como lo está escuchando, ¿verdad? Aquí me llegó una pequeña restricción por hablar de este tema. Fíjate qué grave es, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere subir, adelante, si no damos por hecho que hemos concluido un día más para predicar en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y contentos porque predicamos en el nombre de Cristo y soportamos vituperios de estos hijos del diablo endemoniados que ni siquiera han vuelto a nacer y creen que se las saben todas, ¿te fijas? Y lo primero que dan a entender es lo que hay dentro de ellos. ¿Sabes qué son? Demonios, los que los están parasitando.
Si quieres subir, adelante, ¿verdad? Si no, damos por hecho que hemos concluido esta predicación. Y no me resta más que decirte que Dios te bendiga y te ayude a entender. Aquí en mi perfil, David Ben Yeshua, al igual que en mis páginas Alfa y Omega y Amichadai, no se monetiza nada, ya que es una obra del Espíritu Santo. Lo único que te pido es que hagas oración a Dios por mí para que me conceda la salud física, mental y emocional que necesito. Y más en estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron. Shalom, Maranata, el Señor viene pronto y el que no le amaré sea anatema. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, quien eres tú mismo como un templo de Dios cuando te santificas para Él. Nunca los templos hechos por manos de hombres. Al contrario, de ahí salte corriendo como un cervatillo, como un venadillo, como una gacela que pertenecen a la misma familia de Dios. ¿Te fijas? Como una ovejita, como un corderito, como un avestruz, como una liebre, como un corcel, como un leopardo o como un jet F-22 Raptor de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas o de Israel. Pero de allí salte corriendo o volando, porque sin duda nunca vas a llegar a Dios. Y tú, católico, ya ves el ejemplo de lo que hay ahí en esa falsa fe que prácticamente tú profesas. Si tú realmente te enojas cuando alguien te predica la palabra de Dios, es porque tú no eres de Cristo. Porque realmente el que tiene humildad, el que no está parasitado, primero escucha. De hecho, la palabra de Dios lo dice: tu hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse, porque en la ira del hombre no procede la justicia de Dios. Ahora, ¿tienes derecho en defender tu fe? Sí, pero hazlo con la Biblia. Y no enojándote cuando se te saca a la luz lo que tú estás declarando, que supuestamente es cierto, como este obtuso que se subió anteriormente. Ahí no te habla del bautismo de niños, te está hablando prácticamente del arrepentimiento de los pecados, donde el apóstol San Pedro, al igual que San Pablo, te están enseñando todo esto, y no tiene nada que ver prácticamente con el agua. El agua sí era como un vehículo prácticamente de justicia, pero venía después del arrepentimiento de tus pecados. Cuando los apóstoles les imponían las manos, o por ejemplo, cuando ellos realmente se arrepentían delante del Señor Jesucristo, es cuando venía el Espíritu Santo. ¿Te fijas? De otra forma, no. El agua realmente no es un vehículo de salvación ni de que te limpie tus pecados. Ahora, tú no puedes encontrar una persona que, por ejemplo, te pueda bautizar en agua, porque sí se puede. Eso también se puede hacer, pero tiene que ser un verdadero santo. Y si te lo hace un brujo con sotana, que prácticamente bautiza a los neonatos, que ni siquiera les da la oportunidad de conocer por motivos de conciencia, como enseña el Señor Jesucristo, te está conduciendo al lago de fuego, mi amigo. De ahí salte corriendo. Si tú no lo puedes comprender, esa es tu decisión. Pero se te predica con la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, que Dios los bendiga y los ayude a entender. Paz de Dios, compartan. Amén y amén. Aleluya.